Necesito, antes de pasar a la palabra, necesito darle algunos anuncios que son importantes, que lo sepamos, algunas cosas que es importante que las tomemos en cuenta, solamente recordándole. Con la ayuda de Dios, tenemos los grupos de hogar este próximo miércoles, mis amados hermanos. Y sabemos que de esta semana que viene a la otra ya empieza lo que se llama Semana Santa, ¿verdad? Esas 2 semanas vamos a dejarlas de descanso para los hermanos que ponen su casa, para los hermanos que abren su casa. Vamos a dejar esas 2 semanas de descanso, entonces solamente para que lo sepa, entonces este próximo miércoles 20 es el último de este mes que vamos a tener y reanudamos con la ayuda de Dios el miércoles 10 de abril, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Entonces este miércoles sí tenemos grupo de hogar, nos miramos 7:30 de la noche con la ayuda de Dios, pero ya la Semana Santa que corre del domingo 24 al 30 y la siguiente que es de vacaciones también, que va del 31 al 6 de abril, esos los dejamos de descanso, ¿sí? Ya ve que hay efectos especiales en todos lados hoy. De todo algo anda ahí moviéndose. Entonces, para que lo tome en cuenta, mi amado hermano, para que lo pueda usted tomar en cuenta esas 2 semanas, o sea, no tenemos el miércoles 27 ni el miércoles 3 de abril. Nos vemos hasta el 10 de abril, ¿ok? Entonces, para que lo tome en cuenta, mi amado hermano. También para que nos agende, nos anote ahí, por favor. Próximo domingo 24 nos visitan nuestros pastores fundadores, mi amado hermano, para que se venga, para que le digo si se va a enfermar, si no se va a enfermar, si algo le va a pasar, pues le pase esta semana, ¿no? O le diga a Dios que le eche la mano para que no tengamos ningún problema, ninguna situación, sino que podamos venir con la ayuda de Dios la próxima semana, todos podamos estar presentes, mi amado hermano, ya que como le digo, su rol va a ser más emérito, no siempre van a estar con nosotros, entonces si los quiere pasar a saludarla, a darle un abrazo, pues que aproveche este domingo que viene con la ayuda de Dios. ¿Dice amén? Muy bien, al respecto de eso entonces, mis amados hermanos, para que por favor pues nos tome en cuenta. Entonces ya le avisé que tenemos pendiente. Recuerde que también con los jóvenes tenemos una tarea para ellos, estudiar, leer el Evangelio de Marcos para que tengamos una actividad con ellos. Entonces espero que ya lo estén comenzando a leer, lo estén comenzando a escudriñar y ya recibirá algo ese día aquel muchacho o aquella muchacha que pase el examen que yo mismo voy a hacer de exégesis rigurosa. No se crea, no, nos van a hacer solo preguntas al respecto de eso. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo va a estar más o menos nuestra agenda estos días? Entonces, con la ayuda de Dios, mis amados hermanos, nos vemos este miércoles en grupos de hogar. 24, o sea, es decir, próximo domingo, lo que se le conoce como Domingo de Ramos, vamos a tener la visita de nuestros pastores fundadores. De ahí corren 2 semanas, las 2 semanas de vacaciones, tenemos los grupos de hogar, los dejamos descansar un ratito, pero los domingos sí nos vemos, obviamente, ¿verdad? Para que si piensa salir, regrese el domingo, ¿verdad? O se vaya el domingo después del culto y regrese el otro domingo antes. Entonces, solo para que usted lo tome en cuenta, para que usted nos agende, si usted es tan amable, ¿verdad? Como sé que siempre usted lo ha sido. Además, muy bien, rápidamente, mis amados hermanos, también nos está dando lata ahí, ¿verdad, hermano? A ver, déjeme, le muevo algo acá, mi amado hermano. Ya sabe que acá le hacemos de todólogos, entonces no pasa nada, ¿verdad? Mientras, al respecto de eso, mis amados hermanos, algo que
que quisiera mencionar. Hace unos días que estuvimos allá en Culiacán, nos faltaron algunos hermanos, no sé por qué, si fuimos nosotros, si fue el formulario que mandamos, pero no sé, algo ahí sucedió extraño, que se nos pasó mencionar, al menos aquí, a un hermano del cual cumplió con todos los requisitos, pero no le entregamos su diploma. Entonces hoy se lo vamos a entregar con la ayuda de Dios. Así es que pase por favor nuestro hermano Jesús Alejandro Mendoza. Por favor, nuestro hermano, denle un aplauso, por favor. Gracias, pastor. Pero bueno, te entregamos. Y aguántanos tantito para la foto. Denle un aplauso y muchas felicidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Sin más, amado hermano, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 22. Evangelio de Mateo capítulo 22, y vamos a continuar, mis amados hermanos, con este estudio de Mateo que ya llevamos avanzado, ya casi lo vamos a terminar. Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 15, cuando lo tenga diga amén. Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 15, en lo que lo busca diga amén si ya lo tiene. Sí, Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 15, ¿ya lo tiene? Entonces dice así la palabra de Dios: entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Fíjese, le leemos una vez más. Entonces los fariseos se fueron deliberadamente entre sí, viendo cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Amén. Oramos, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu presencia, tu misericordia, Señor, que nos acompaña, Señor, este domingo, que tu misericordia se ha renovado esta mañana, Señor. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, por favor. Abre, por favor, Señor, nuestros oídos para escuchar atentamente, Señor, tu palabra, nuestra mente para poderla entender y nuestro corazón, Señor, para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. El tema que quiero tratar con usted esta tarde, yo le he puesto entre César y la eternidad. Ahorita va a ver por qué pusimos esos dos términos, ¿verdad? Porque el Señor Jesús toca en estos versículos dos cosas bien importantes. El tema del impuesto, si usted conoce muy probablemente ese versículo que dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, este tema, amado hermano, que quiero tratar con usted, es acerca de una prueba que le ponen los fariseos al Señor Jesús, al respecto de cómo debemos de vivir en este plano. Vamos a vivir, mis amados hermanos, con la mira puesta en Dios, con la mira puesta en Cristo, o tenemos que sujetarnos a lo que este mundo
tiene impuesto para la humanidad? Esa es una pregunta que generalmente para los cristianos, para algunos, a lo mejor para usted no, pero para otros sí, es un problema respecto a los asuntos del gobierno, ¿verdad? Porque si se ha recordado, en ciertas casas, no sé si en la de usted, pero en algunas que conozco, es muy famosa esa frase que dice: aquí en la mesa hay dos temas que no se deben de tocar, ¿verdad? Que es la religión, la política, ¿verdad? Y en algunos se toca un tercero, ¿verdad? Que es el fútbol, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, hay ciertas mesas donde no se puede hablar tampoco de fútbol. Pero bueno, esos dos temas en específico, que es la parte de la creencia, la religión y de la política, ha dividido al mundo, ha dividido naciones y por lo tanto pues también puede dividir familias, puede dividir ideas a tal punto, amado hermano, que hay gente, a lo mejor a usted le pasó, que cuando usted recibió al Señor en su corazón, hay gente que lo sacaron hasta de sus casas, porque les decía: ¿cómo es posible si esta ha sido la religión de tus abuelos, de tus padres, y yo con esta religión así, con esta me voy a morir, ¿verdad? No sé, amado hermano, las elecciones presidenciales del año 2000, o sea, hace 24 años, cuando se dio la alternancia partidista aquí en México, yo no sé si usted votó por esa alternancia aquella vez, ¿verdad? Muy probablemente sí. No con esto le quiero decir que usted ya esté viejo, ¿verdad? Pero algunos de ustedes ya tenían la mayoría de edad para votar. Y a lo mejor hubo ciertas personas que le dijeron: es que cómo puede ser posible si toda la vida ha estado este partido y este tiene que estar y así está bien México, ¿verdad? Y a lo mejor tuvo algunas diferencias, algunos problemas con su familia respecto a quién va a votar, ¿verdad? De hecho, este año tenemos otra vez elecciones presidenciales y es curioso, es extraño cómo algunos cristianos hasta se apasionan por defender a un candidato más que a otro, ¿verdad? Digo, ojalá y así aprendieran a defender la fe, ojalá y así aprendieran a defender el evangelio, así como defienden a cualquier candidato de cualquier partido y a cualquier rubro que vaya a haber, ¿verdad? Se sabe toda su biografía, se sabe de dónde viene, se sabe hasta su comida favorita, ¿verdad, hermano? Pero no le pregunte del Salmo 23 porque ese no se lo sabe, ¿verdad? A veces hace problemas, ¿verdad? Se sabe todo lo del partido, pero no le pregunte, ¿verdad?, cómo la Biblia dice que tiene que honrar a su esposa, porque eso sí no se lo sabe. Cómo su esposa tiene que honrar también a su marido, eso no se lo sabe, pero el chisme lo conoce, ¿verdad? A eso es a lo que voy. Yo no tengo problema si le gusta o no le gusta la política, yo creo que eso ya es de cada quien. Lo que sí me preocupa es que no sepa cómo aplicar la escritura. Entonces aquí, mis amados hermanos, los fariseos se apartan, ya Jesús les ganó un debate y ahora los fariseos dicen: tenemos que buscar otra manera de cómo hacer tropezar a Jesús para que se ate con los dichos de su boca y lo podamos acusar, ya sea por el lado religioso o por el lado político. Los fariseos querían hacer caer a Jesús por una de esas dos vertientes. Si lo acusaban del lado político, entonces le tocaba a los romanos juzgarlo. Y ya los romanos sabían si lo desterraban, si lo mataban o lo que hacían con él, ¿no? Pero los fariseos decían: el problema es que no le hemos encontrado nada a Jesús que nos indique que debamos de llevarlo ante la corte de Roma, porque no ha hablado nada de política. Vamos a ver si encontramos también entonces cómo atarlo o hacerlo tropezar desde la perspectiva religiosa.
Porque si era desde la perspectiva religiosa, lo llevaban ante el Sanedrín, que era el tribunal judío religioso, e incluso si ellos querían y el Sanedrín lo encontraba culpable, lo podían hasta apedrear. Lo querían matar de una u otra manera. Entonces eso era el asunto, ¿verdad? No sé si conoce usted gente así bueno, en el trabajo en el que me dedico, a veces platicamos y diseñamos preguntas que les llamamos preguntas buscapiés. ¿Qué es una pregunta buscapié? Que la pregunta que lanzamos y la respuesta que nos dan, la respuesta es la respuesta de otra pregunta que no preguntamos directamente. Una indirecta, pues. ¿Sí? O sea, a veces aventamos buscapiés a ver si le sacamos más información de lo que realmente queremos sacar. A veces hacemos eso, pero es cuestión de trabajo, y así pasa. Respecto a esto, entonces, era lo mismo que querían hacer los fariseos, hacerle una pregunta para ver si lo hacían caer de una u otra manera, mis amados hermanos. Entonces, dice este versículo, del versículo 16 al 17, dice: y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Es esta pregunta le repito, es pregunta buscapié, ¿verdad? Es pregunta buscapié. A ver si lo hacemos caer con esta. Y fíjese, ya no fueron los fariseos, ahora ya mandaron a los discípulos, ¿verdad? Como cuando mandamos al hijo: ve y pregúntale a fulano de tal esto, ¿verdad? Como si el niño tuviera la culpa. Pero a veces así usamos a los chamacos: ve y dile, ¿verdad? O cuando usted se pelea con su esposo o con su esposa: ve y dile a tu papá que ya está la comida. Ah, bueno, dile a tu mamá que no tengo hambre. Dice mi mamá que aunque no tengas hambre, entonces que te lo comas. Bueno, que te lo tragues, ¿verdad? Así dice, así contesta usted. Dile a tu mamá que se lo trague ella. Y así, ¿verdad? Y ahí está el pobre chavito de mensajero. Bueno, dice mi mamá que vayas y comas con tu abuela, pero no, o sea, de una u otra manera, ¿verdad? Pero el pobre niño ahí está. Así hicieron estos bárbaros de los fariseos con sus discípulos. Oye, ve y pregúntale a Jesús tal cosa y échale flores, ¿verdad? Dile: eres veraz de una u otra manera y sabemos que tú conoces, que tú sabes y usted sabe, ¿verdad? Un montón de cosas hay que suceden. Y le hacen esta pregunta a Jesús. Entonces, ¿es correcto pagar impuesto a César o no? Es como si hoy en día hiciéramos la pregunta: ¿está bien si voy a declarar mis impuestos o no? De verdad, es como si hiciéramos esta pregunta. ¿Está bien entonces que pague impuestos? Oiga, ¿está bien que pague el predio? Digo, pues es mi casa, ¿para qué pago el predio? ¿No? Oye, ¿está bien que pague el agua? Bueno, no la pague y ya después se arma un problemón. O sea, hay cosas que a lo mejor uno tiene que pagar porque si no se las quitan. Pero por ejemplo, los asuntos del predio, hay casas que no sé cuánto tiempo llevan años sin pagar el predio y como es suya, dicen no pasa nada, a excepción de que quieran hacer un trámite con ese inmueble, y es ahí donde vienen los problemas. Pero esa es la pregunta, amado hermano, que se dirige también con el tema de: ¿está bien que nos sujetemos al gobierno? De ahí va la pregunta, de ahí va el asunto que le preguntaban a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos, recuérdese que estaban bajo el yugo de Roma.
Roma era el que gobernaba Judea y todos los impuestos pues se iban para Roma. Entonces, aquí la pregunta, dependiendo la respuesta de Jesús, lo podían acusar por insurgencia. ¿Era algo que los judíos querían? La respuesta es sí. Porque la idea del Mesías era que se levantara en guerra contra Roma, derrotara a Roma y nuevamente Israel fuera la potencia política y militar de esa región. Esa era la idea del Mesías de los judíos. Por eso muchos no reconocieron a Jesús como el Mesías, porque no se levantó el guerrero, no se levantó el militar, el político que derrotó a las fuerzas de Roma. Ese no se levantó. Esa era la idea del Mesías. Si Jesús respondía que no, entonces lo podían acusar de insurrección. Entonces le decían a Roma, Jesús anda diciendo que no te paguemos impuestos. Yo que tú lo crucificaba ahorita porque se te va a armar y va a armar una insurrección de las grandes. Entonces, ahí te aviso. Qué pregunta tan más difícil de responder en ese sentido, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que usted respondiera, o lo acusaban en un lado o lo acusaban en otro. Ya uno no sabía dónde le iba a ir mejor, ¿verdad? Si con los romanos o con los judíos. O sea, ya estaban esperando el momento de cómo matar a Jesús. Si lo mataban por mano romana o por mano judía. Si a usted le hicieran esta pregunta en el sentido de, ¿está bien sujetarnos al gobierno? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? ¿Verdad? Fíjese, yo me acuerdo, digo, no voy a decir nombres, pero sé que usted me entiende a la perfección. El sexenio pasado, con ese presidente de copetito, ¿se acuerda? Entiendo que por muchas razones el tipo se ganó el odio del pueblo de México. O sea, era más que obvio, ¿verdad? Todas las tranzas, toda la corrupción y todo ese asunto que hubo, mi amado hermano, digo, no está de más que uno no sienta molestia, que uno no sienta un montón de emociones diciendo, para eso pago mis impuestos, ¿verdad? Para que otro se haga rico mientras yo trabajo más tiempo por menos dinero y todavía de eso me quitan el ISR, me quitan el IVA, me quitan el IMSS y no sé cuántas cosas, para que otro se haga más rico haciendo nada. Digo, es normal. Pero yo me acuerdo en esos años que en las redes sociales mucha juventud especialmente compartía, por ejemplo, videos de y México se va a levantar en armas y va a ser una nueva revolución mexicana y lo vamos a quemar y a crucificar ahí enfrente del palacio. Yo decía, oye, no puedes ni revolucionar tu vida entrando a la preparatoria en ese entonces y dices tú que vas a hacer un montón de cosas, ¿no? Y poniendo un montón de insurrecciones que yo decía, bueno, si fueran los zapatistas de Liberación Nacional allá de los 90s, ni siquiera esos pudieron hacer mucho. ¿Para qué se va a poner a discutir o a presumir en redes sociales que usted iba a estar en las marchas y va a poner, usted va a ser el secretario del secretario del secretario del jefe de intendencia en el nuevo gobierno y usted va a hacer un montón de cosas, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Hacia dónde vamos? Digo, está bien expresar un disgusto con cierto gobierno, está bien expresar un disgusto con cierta ideología político, partidista, está bien, porque al final de cuentas todos somos diferentes, independientes, y los derechos y la constitución de este país nos permiten votar por quien usted quiere. Incluso si usted quiere poner ahí su nombre y voto por mí, usted vota por usted. Donde está mal
es que usted empieza a ser insurrecto. En cosas tan sencillas como brincarse un alto, ¿verdad? Tan sencillas como esas, ¿verdad? Por ejemplo, si algo yo tengo que tratar, es que, y de mi familia me lo han dicho y otras personas me lo han dicho, yo soy medio desesperado para manejar, mis amados hermanos. De verdad, ahí soy muy desesperado. Le tengo mucha paciencia a usted, pero si usted va en un carro y va adelante y no respeta las señalizaciones, sí me desespero. De verdad, hermano. Luego tengo el verde y ahí van las motos, ¿verdad? No sabe cómo me molesta, de verdad. Y ya 2 que 3 he estado a punto de echármelos, pero no lo hago, ¿verdad? Porque sé que también matar es malo y bueno, eso es incorrecto también. O sea, tanto malo es que se pasen un rojo, pero malo es para mí que los envíe al cielo más rápido de lo que ya se tienen que ir. Pero ese es un problema, ¿verdad? Cosas así. A lo que me refiero aquí, amado hermano, es alterar el orden de gobierno que Dios por medio del hombre ha establecido. A eso es a lo que voy. Y eso también lo enseña el libro de Daniel, donde dice que Dios tiene también gobierno sobre los hombres, porque el Señor es quien quita y quien pone a los reyes sobre la tierra. Eso está escrito en el libro de Daniel, mis amados hermanos. Es decir, que el Señor, por medio de nuestras decisiones, que en este caso es nuestro voto, Dios también tiene control sobre las decisiones que usted y yo tomamos en una democracia como lo es México. Pero incluso el Señor tiene control sobre todo eso. El Señor tiene control sobre mis amados hermanos, quién va a quedar en la presidencia y quién no. Digo, nos guste quién o no nos guste quién, bueno, eso ya es otro paquete. A veces el Señor pone juicio poniendo malos gobernantes, pero es a causa del pecado del pueblo, amado hermano. Eso le pasó a Israel, que en el libro de Isaías dice, y les daré malos gobernantes a causa de su pecado en contra mía. Entonces también los malos gobiernos no es porque digan, esta gente no sabe votar, no, también es porque Dios está tratando algo con nosotros. No es porque alguien sí votó bien y alguien mal. O sea, a veces el Señor está tratando con el corazón del pueblo que va a ser gobernado. Pero al respecto de la pregunta de Jesús, mi amado hermano, fíjese qué dice el versículo 18. Pero Jesús, ¿qué dice? Conociendo su malicia. Fíjese cuál es el punto aquí y por qué es necesario el discernimiento. Porque a veces es necesario el discernimiento. ¿Lo halagaron, sí o no? Maestro, tú eres imparcial, maestro, tú respondes bien las preguntas, maestro, tú que eres derecho y veraz. Pero Jesús dijo, no, estos me quieren ver la cara, ¿verdad? Me quieren chamaquear. Digo, hay un dicho que no lo voy a decir completo, pero usted lo decía cuando no conocía al Señor. No es lo mismo Juan Domínguez y usted se sabe lo demás. Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan una moneda que se usa para pagar este impuesto. Entonces dice que trajeron un denario. Y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos respondieron, de César. Entonces él les dijo, fíjese la pregunta tan sabia, la respuesta, tan sabia del Señor. Pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron.
En pocas palabras, entonces la pregunta iba: ¿a qué gobierno me voy a sujetar? ¿Al de Dios porque ahora soy de Dios? ¿O al de este mundo porque aunque sea de Dios vivo en este mundo? Y eso fue lo que respondió Jesús. ¿Qué creen? A los dos se tienen que sujetar. Hay una secta, Testigos de Jehová, para no decir nombres, que por ejemplo a los niñitos les enseñan a que no deben hacer honores a la bandera. Y no los hacen. Y por ejemplo, para mí sí es una falta de respeto. Y yo creo que usted también, que le inculcaron esos valores cívicos, que independientemente, amado hermano, de la creencia religiosa o sea lo que sea, o el tipo de animal que sea, si la bandera pasa, entonces uno tiene que mostrar respeto hacia los símbolos patrios. ¿Por qué? Porque número uno, así lo marca la ley, y número dos, son valores cívicos que debemos de tener. No estamos adorando a la bandera. O sea, ¿me entienden? No estamos adorando ni dándole culto, adoración. ¿Me entiende? Simplemente es el respeto y el honor que uno como ciudadano de este país debe de tener. Y Jesús siempre respetó eso de Roma. Aunque Roma era el imperio que tenía atado a Israel y a toda la región de Judea, nunca faltó el respeto a las autoridades romanas. Fíjese, eso es bien interesante. Nunca le faltó el debido honor a las autoridades que son, mis amados hermanos. Y si el mismo Jesús nos da ese ejemplo cívico, siendo Él el mismo Dios creador y soberano del universo, respetó la autoridad del hombre, creo que usted y yo como cristianos debemos de hacer lo mismo para el gobierno que tenemos y el gobierno que vamos a tener. Sé que para algunos no es fácil digerir esto, pero esto también el apóstol Pablo lo enseña en Romanos capítulo 13, sobre la sujeción al gobierno humano. Lo enseña Daniel, mis amados hermanos, y en general toda la Biblia enseña la sujeción al gobierno humano, porque parte del gobierno de Dios se manifiesta por medio del gobierno del hombre. Entonces el Señor, al pedir la moneda, y cuando ven la cara de César, para los judíos era una vergüenza ver que su dinero, parte de su dinero, tenía el rostro de un gentil. Eso para los judíos no tiene idea de cómo les dolía, mis amados hermanos. Cómo les molestaba ver el rostro de un emperador gentil que ni siquiera conocían, de decir: no puedo creer que mi impuesto se esté yendo con un gentil. Era una pisadera para el orgullo judío de ese entonces. Entonces Jesús, la respuesta que da es: tienen que aprender a someterse al gobierno de los hombres, pero también ustedes están sujetos al gobierno de Dios. Se lo voy a poner un poquito más aterrizado hacia la iglesia. Ya me estoy animando un poquito más a tocar estos temas porque se ha abierto un poquito más el panorama. Si a César le damos el 16% de todo lo que compramos, pero sí, amado hermano, usted se compra la coca y ahí va el IVA, ¿verdad? Lo que sea que se compre, ahí va el IVA, y el IVA es el 16%. O sea, y aquí, hermanos, que no doy ofrenda porque usted se compra carros con esa ofrenda. ¿Verdad? No, sí, hermano, y más, como le decía la otra vez, ¿verdad? Usted que es empresario y tiene un chorro de lana, sí,
Con 2 diezmos suyos yo ya me compro el carro. Claro que no, mi hermano, pues obviamente no. O sea, no es posible, o sea, lo voy a poner así. Tendrían que pasar más o menos año y medio de ofrendas sin que se pague renta ni ninguno de los gastos para que un servidor se compre un carro de aquí. Más o menos un año y medio. Y un carro, no crea que uno como el que me gustaría tener. O sea, un carro para moverme nada más. Sin que se pague la renta, ni demos los gastos que tenemos que dar, ni se compre las... Año y medio. ¿Usted piensa que la gente que sirve aquí o que tiene algún lugar de liderazgo de las ofrendas le alcanza para vivir? No, mi hermano, claro que no. Por eso cada quien tiene su trabajo. Los hermanos que aconsejan gratis. De verdad. Ya el Señor les pagará conforme a sus obras y sus consejos, pero al menos a ninguno de los que yo he dado consejería, acabando de dar consejería, me dan un billete. Digo, traen puros problemas, pero ninguno viene, oiga hermano, aquí tiene una ofrenda por haberme escuchado, ¿verdad? Digo, no es queja, ¿verdad? Gracias a Dios algunos de ustedes llegan con una coca, me invitan a algo, con eso es más que suficiente, mi amado hermano. Pero le repito, o sea, porque el gobierno de Dios no funciona con dinero, ¿verdad? O sea, yo no voy a servirle a Dios por dinero, mi amado hermano. Si el dinero fuera lo que uno lo mueve, uno no le sirve a Dios, porque pues el negocio no está aquí. O sea, para hacerse rico, aquí no es, lamentablemente, ¿verdad? Pero le repito, cosas tan simples como esa. Al gobierno le pagamos el IVA en cualquier cosa que compremos. Pero aquí, oye hermano, necesitamos para hacer tal cosa. No, pues, cuente con mis oraciones. Voy a orar, que Dios provea. Pues sí, ya entendí eso, ¿verdad? Pues todos vamos a orar, pero ¿qué cree? Que ahorita la oración como que no va a ayudar mucho porque el hermano necesita 500 pesos para el doctor. Ya le impuse mano 7 veces y no se ha sanado, entonces creo que sí necesita ir al doctor. Cosas así, mis amados hermanos, tan sencillas, tan básicas. Con el Señor opcional es el 10. Y ya de ahí, o para arriba o para abajo. Dios no le pone número. Dios no le pone impuesto. Dios no le pone nada, amado hermano. Lo que Dios mira es el corazón con lo que usted da las cosas. Eso es lo que Dios ve. Entonces aquí, mis amados hermanos, es bien importante ese punto. El Señor no le pone el número. Dios mira su obediencia y la disposición y la actitud que tiene su corazón para hacer las cosas. Por eso, mis amados hermanos, la importancia de estar sometidos al gobierno y a la obediencia de Dios. Porque, amado hermano, Dios lo que espera de nosotros no es dinero. ¿Podemos honrarlo con dinero? Sí, eso es la verdad es que sí. Pero cuando Saúl pecó, intentando tomar el lugar del profeta, y Samuel se entera, Samuel le dijo a Saúl: creo que no has entendido que la obediencia es mejor a Dios que los sacrificios. Porque aquí tenemos otro problema. Hay gente que piensa que con promesas, con diezmos o con ofrendas pueden comprar el favor de Dios. Y eso también es un error. Porque caemos en el vicio en el que cayeron los israelitas. Doy buen dinero, doy buen diezmo y puedo vivir como yo quiera.
porque le estoy cumpliendo a Dios con los diezmos, ¿no? Y es lo que hacían los ricos. Me voy a aventar 10 pecados y tengo 10 ovejas. Sí me alcanza, ¿no? Y a veces hay gente que piensa así. Yo le voy a cumplir con esto a Dios. Y sí me alcanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca Dios, mis amados hermanos? La obediencia de un corazón que aprende a amar a Dios, no importando las circunstancias que estén pasando en esta tierra. Porque aquí viene otro asunto que puede ser complicado. ¿Qué pasa cuando el gobierno humano prohíbe obedecer a Dios? Aquí ya nos metemos en un problema. ¿Qué pasa cuando el gobierno del hombre, como le pasó por ejemplo a Daniel, a sus amigos, cuando fueron a Babilonia? Cuando ese gobierno tiene por ley prohibido adorar a Dios, ¿nos sujetamos a ese gobierno? Claro que no. Porque el gobierno del hombre, y présteme atención con esto, el gobierno del hombre debe de estar sujeto a la libertad que Dios mismo nos otorga como seres humanos para adorarlo. Y eso es bien importante, mis amados hermanos. Bueno, por eso aquí en México, en la época de la reforma de México, la libertad de culto fue a quien uno quisiera, ¿verdad? De la misma manera, amado hermano, y eso lo decía el teólogo reformador John Knox, que la desobediencia a la tiranía humana es obediencia a Dios. Incluso María la católica decía que le tenía más miedo al púlpito de Knox que a todos los ejércitos de Inglaterra juntos, porque el hombre tenía una predicación tan apasionante, tan fuerte, tan convincente, que al menos Escocia no se rindió ante la imposición católica. Y todo fue gracias a la predicación de Knox. Porque Knox siempre dijo, Dios nos da la libertad de adorarlo y solamente a Él vamos a adorar. De la misma manera, ahora, ¿por qué Jesús en ese tiempo entonces no se levantó contra Roma? Estaban bajo yugo romano, pero Jesús nunca enseñó en todo su ministerio que se iban a levantar contra Roma. ¿Sabe por qué? Porque Roma tenía una política de conquista. Los romanos siempre que conquistaban, llegaban, imponían el impuesto, su tributo, pero dejaban adorar a la gente al Dios que ellos adoraban. Porque tenían la idea de que a lo mejor el Dios de ellos es importante y para que el imperio romano siguiera siendo fuerte, siguiera expandiéndose, pues era mejor dejar a la gente adorar a su propio Dios para que ese Dios no sea que se enojara con Roma y les quitara su poder. Por eso Roma también respetó la religión de los judíos. Por eso incluso Roma le construyó un templo a los judíos, el templo de Herodes, porque Roma era respetuoso de la religión de los judíos, es decir, de la religión de Jesús, para que me entienda. Por eso Jesús dijo, si Roma no se mete conmigo, si se da cuenta, en todo el evangelio que llevamos estudiado, ningún romano se le puso a Jesús, se le opuso para que adorara a Dios. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ningún romano, amado hermano, fue y le echó bronca a Jesús que por qué hacía lo que hacía, o por qué predicaba lo que predicaba, o por qué enseñaba lo que enseñaba. Al contrario, amado hermano, los romanos lo buscaban a él. El problema entonces, ¿sabe qué? No eran los romanos, era su propio pueblo, los judíos.
¿Sabe? El problema de los judíos, y Jesús les dejó ver eso. A ver, amados israelitas, su problema no es con Roma. Su problema es que no han aprendido a adorar a Dios como es debido. Su problema es que no han aprendido a honrar a Dios como es debido. Su problema es que no han aprendido verdaderamente a ser, y eso le enseña el Evangelio de Juan, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. El problema no es el gobierno, el problema es lo que ustedes tienen en su corazón. Y sabe, amado hermano, muchas veces eso es el problema que tenemos usted y yo. Es que el gobierno, es que falta esto, es que falta aquello, es que la economía. Y sí, la verdad, hermano, mire, yo desde que me acuerdo siempre ha habido crisis. No sé usted, pero siempre dicen eso. Pero por la gracia y misericordia de Dios aquí estamos, amado hermano. Por su bendita misericordia usted sigue teniendo trabajo. Usted sigue teniendo alimento en su casa, sigue teniendo que vestir, sigue teniendo que calzar, sigue teniendo, mire, amado hermano, uno va los domingos a las plazas y están llenas, ¿verdad? Pero uno que es que el gobierno está mal, es que la economía está mal, es que esto está mal, es que aquello está mal. ¿No seremos nosotros los que estamos mal en realidad? El César está recibiendo lo que es de César, pero ahora nosotros le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Porque con César sí somos bien cumplidores, ¿verdad? Con César sí somos bien cumplidores. Ahí sí hasta, mire, ahí ni nos preguntan si queremos dar el IVA. Ahí es a fuerzas. Ahí ni nos preguntan si uno quiere dar el ISR, ¿verdad? Ya el recibo de nómina ya llega con todos los descuentos. Ahí no nos preguntan. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿y usted le da a Dios voluntariamente lo que es de Dios? Ahí le va algo tan sencillo como su tiempo. Lo vimos la semana pasada. Su tiempo nada más. Darle el tiempo a Dios necesario. Su servicio. Sus fuerzas. Y ya si quiere su diezmo y su ofrenda. ¿Le da a Dios lo que es de Dios, amado hermano? ¿O no? No le da nada. Dios nos ayude, ¿verdad? Pero bueno, buscaron otra trampa para Jesús. Versos del 23 al 28. Mire, le buscaron otra trampa. Dice: ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos. Ojo aquí, mis amados hermanos, no era lo mismo en ese tiempo un fariseo que un saduceo. El fariseo era el maestro de la ley, que buscaron proteger la ley de Moisés, y nacieron o tienen su origen en Esdras y Nehemías. Se dividen esas dos escuelas farisaicas, pero teológicamente estaban más de acuerdo con Jesús. Los fariseos, por ejemplo, creían en el reino venidero, creían en la resurrección, creían en la vida eterna. Entonces, teológicamente estaban más de acuerdo con Jesús. Luego estaban los saduceos, mis amados hermanos. Los saduceos eran otro grupo de judíos, pero eran más políticos. Esos no creían en la resurrección, por ejemplo. No creían en la vida eterna, no creían en la venida del reino venidero. Eran teólogos más agnósticos que bíblicos, si lo podemos llamar de esa manera. Ojo con lo que acabo de decir. Los saduceos no creían en la resurrección. Pero mire, ¿qué pasó con estos? Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés dijo:
si alguien muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto es la ley del levirato, ¿sí? Esto era asunto de los judíos. O sea, si moría el varón y la señora quedaba viuda, el hermano de ese varón se tenía que casar con esa señora para que procrearan descendencia. Eso era la ley del levirato. Ya no está vigente, para que no me vaya a malentender. Entonces ya no está vigente. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Fíjese, qué desgracia, ¿verdad? Todos los hermanos se murieron. Le dejó la mujer a su hermano hasta el séptimo, y después de todos murió la mujer. Por lo tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús le respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y no el Dios de muertos, sino el Dios de los vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Fíjese, aquí está la otra pregunta capciosa o buscapiés que le querían hacer a Jesús. La pregunta es, a ver, si tú no crees en la resurrección, ¿por qué vienes y preguntas algo relacionado con ese tema? Esa es la primera cuestión. Y Jesús lo entendió. A ver, ¿por qué quieres que te responda una pregunta doctrinal que ni siquiera tú crees? Esa es la cuestión, mis amados hermanos. ¿Por qué vienes y me preguntas algo que ni siquiera tú tienes fe? ¿Verdad? Y a veces hay gente así, mis amados hermanos. A ver, ¿por qué vienes y me preguntas esto si tú ni siquiera crees en esto? ¿Por qué vienes y me preguntas si Dios te va a sanar si ni siquiera crees en Dios? ¿Por qué vienes y te quejas conmigo de que estás enojado con Dios si nunca te has acercado a Dios? ¿Qué tiene que ver Dios en tu problema? A veces hay gente así, ¿verdad? Buscando culpables de dónde sacar sin que ellos se hagan responsables de su parte, buscan que otro cargue la culpa menos que ellos carguen con su parte de responsabilidad. Al respecto de esto, entonces, mis amados hermanos, lo que aquí se está enseñando, quiere enseñar Jesús en cuanto a este tema, es eso. A ver, ¿por qué te voy a responder algo que no crees? A veces hay gente que pide oración que ni ellos mismos tienen fe de que se vaya a lograr. A veces así pasa. Cuando el primero que tiene que tener fe es la persona que lo pide. Porque uno puede desgañotarse orando, intercediendo y bajando a Miguel. Y pues Miguel dice, pues es que él no cree, ¿verdad? Él es el primero que no piensa que las cosas se vayan a dar. Él es el primero que piensa que las cosas no van a suceder. Y es lo mismo respecto al asunto de la resurrección, mis amados hermanos. Aquí le tratan de poner piedra de tropiezo al Señor. Gente que ni siquiera creía en la resurrección. Y todavía le ponen una historia tan exagerada diciendo que una mujer tuvo 7 maridos. Hágame favor. Es una historia tan exagerada como esa, diciendo, y pues cuando llegue al cielo, ¿quién va a ser su esposo? ¿No?
Y aquí Jesús, bueno, le responde un asunto respecto a la eternidad, que a lo mejor muchos de ustedes van a decir, gloria a Dios, porque en el cielo ya no hay matrimonios. A lo mejor muchos de ustedes van a decir, bendito sea Dios, Señor. Gloria sea tu nombre, que en la eternidad, Señor, ya no hay matrimonios. Yo aquí en la tierra me até, Señor, pero en el cielo bien tú dices que rotas son las cadenas. Mira, teológicamente es lo que este verso de entender, lo que este pasaje de entender. Que allá en el cielo, aunque sí nos vamos a reconocer todos, o sea, la memoria no va a ser borrada, mis amados hermanos, sí nos vamos a conocer allá en la eternidad. Teológicamente se entiende que la figura del matrimonio ya no tiene razón de ser allá, porque el matrimonio en esta tierra Dios lo instauró para cumplir un mandamiento que está desde el Génesis, que es esparcirse, que la raza humana se mantenga en este plano el tiempo que Dios decida hasta en la escatología cuándo le pone fin a eso. Ese es el punto del matrimonio. El problema es, o el dilema teológico es, si entonces allá en el cielo el matrimonio va a seguir unido o ya no. Este es el único pasaje, la única parte de la Escritura donde dice que allá en el cielo los matrimonios ya no tienen razón de ser porque ya no se pueden, o sea, ya no va a haber más descendencia humana, ya no va a ser necesario. Puede ser que entonces por eso el matrimonio allá ya no se ha concebido como tal, más aparte que a lo mejor el que todavía ama a su esposo, a lo mejor el que todavía ama a su esposa, va a decir, no, pero ¿cómo crees? Y mi viejito, entonces, ¿cómo va a ser que ya no voy a estar allá con él en el cielo? El amor de Dios lo va a llenar todo en todo, mis amados hermanos. Es decir, de alguna manera, ese afecto amoroso matrimonial, Dios lo va a llenar de cierta, o más bien en una totalidad, que ya no será necesario que la necesidad de recibir amor de otra persona sea parte de nosotros, porque ahora el Señor lo va a llenar todo en todo. Ahora, entonces, ¿cómo van a ser las relaciones humanas allá arriba? No sé, no sé. Créame que hay muchas preguntas respecto a la eternidad que son más interesantes que saber el nombre de los demonios. O sea, si nos ponemos a estudiar la eternidad, salen muchísimas más preguntas y más interesantes que saber quién va a ser la bestia o el anticristo, un montón de esas cosas. Como a veces me gusta decírselo en broma, mis amados hermanos. Si tantas ganas tiene usted de saber quién va a ser el anticristo y quién va a ser la bestia, pues quédese y me pasa el estudio completo, pero yo voy a estar ahí arriba, ¿sí? Pero si usted quiere saber exactamente quién es, pues quédese, yo no tengo ningún problema. Yo ya dejé de preocuparme por eso. Pero me entiende, amado hermano. Ahora, y Jesús remata con esta expresión. Ustedes, saduceos, tienen que tener una cosa en cuenta. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos, amado hermano. Es decir, la muerte, amado hermano, no tiene parte en los hijos de Dios. Es la vida eterna la que está en nosotros, mis amados hermanos. Por eso le pusimos esta enseñanza tal cual y como es. Estamos, amado hermano, con un pie en el territorio de César,
Pero como decía Martin Lloyd Jones, otro pie lo tenemos puesto en la eternidad. Estamos al borde de la eternidad. Por eso, mis amados hermanos, sea un buen ciudadano en esta tierra mientras el Señor nos tenga aquí. Dé al César lo que es del César. No se pase los saltos. No haga eso, por favor. Y más si usted maneja moto, por favor, no se ande brincando medio semáforo así hasta que pase. Por favor. Porque yo estoy seguro de que no come ligas, ¿verdad? Y si un día se me acaba la paciencia, ¿verdad? No creo que usted vaya a comer ligas. No se pase los saltos. Póngase el casco. Verifique el carro, si tiene carro. Pague la tenencia. Si le toca pagar impuestos, pues ni modo, hermano, pues ya nos tocó, salimos mal, algo ahí nos falló. Ya después ahí manda a crucificar al contador que hizo mal el cálculo, pero pues ni modo, pague. Ni modo, así pasa a veces, ¿verdad? Sea un buen ciudadano, mi amado hermano. Si con sus hijos le toca ir a la primaria, póngale el ejemplo usted primero. Usted también dé los honores a la bandera si le toca darlos. Si está en la preparatoria, en la secundaria, usted va, no ande ahí como la bola de padres de familia, ¿verdad? Ese término, desde niño, ¿cómo lo detestaba? Padre de familia. Me daba un no sé qué cuando escuchaba eso. Señores padres de familia. No, pues sí, no. Ni modo, ¿padre de quién? Ponga el ejemplo en ese sentido, mis amados hermanos. Si le toca ir los lunes 8 de la mañana, pues ni modo, le toca, ¿no? Saludar a la bandera, pues salude. Que el juramento a la bandera, júrelo pues. Eso, digo, le da lo mismo jurar a la bandera que ante Dios y ante su mujer, pues mínimo repítalo. Digo, extrañamente, no sé por qué siempre que decimos el juramento a la bandera, la manera de jurar a la bandera se parece a un saludo allá del siglo XX medio raro, alemán, ¿verdad? No sé por qué aquí adoptamos ese saludo tan raro, pero bueno, hágalo por favor, respete las leyes que nos rigen, mi amado hermano. Y no ande de insurrecto diciendo que usted va a tomar Palacio Nacional y que usted va a ser el presidente. Respete al gobierno que tenemos, respételo. Pero sobre todas las cosas y más importante, respete también el gobierno y el orden de Dios. Y sabe algo, aunque no nos guste, parte del gobierno y el orden de Dios se manifiesta en los ministros que están. No me estoy echando flores ni le estoy diciendo que me tiene que decir sí a todo lo que yo digo. Pero tómelo en cuenta en ese sentido, mis amados hermanos. Porque, mire, a veces yo le decía algo a los jóvenes que decían que tenían problemas con sus papás, pero que querían servir a Dios. Yo le decía, si no eres capaz de obedecer a tus papás, que los tienes enfrente y vives con ellos, ¿te crees capaz de obedecer a alguien que no ves? Tan sencillo es el principio de obediencia. Nadie puede decir, yo voy a obedecer a Dios, pero no obedezco a mis padres. No se puede, mi amado hermano. Si no podemos obedecer a quien Dios nos puso como padres, mucho menos vamos a obedecer al Dios que no podemos ver mientras estamos en este mundo, mi amado hermano. ¿Me entiende? Dice amén. Gloria a Dios. Póngase de pie.
Póngase de pie, cierre sus ojos un momentito y reflexione un momento, amado hermano. Si alguno de nosotros, muy probablemente, amado hermano, le hemos sido fiel al gobierno de este mundo. A lo mejor usted dice, yo sí soy un buen ciudadano, no me paso los altos, no tiro basura, pago mis impuestos, cosa que lo felicito, amado hermano. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué tan buenos ciudadanos del reino hemos sido? Probablemente hemos sido buenos ciudadanos en este mundo. Muy bien. Pero ahora, ¿qué tan buen ciudadano del reino es usted? Mis amados hermanos, usted y yo tenemos una patria celestial, amado hermano, la cual nos espera no para una vida de 70 años, no para una vida de 80 años, de 100, 120 años. Tenemos una patria celestial que nos espera para toda la eternidad, mi amado hermano. Que nos espera para los deleites, mi amado hermano, de generación en generación por los siglos de los siglos. Creo, amado hermano, que nos hace falta tiempo dedicar a ser buen ciudadanos del reino de Dios. Que nos hace falta tiempo, mis amados hermanos, de decir, Señor, ya sé ser un buen ciudadano aquí. Ahora enséñame a ser, Señor, un buen hijo tuyo, con los valores y la ética de tu reino, Señor. Enséñame a ser más como tú, Señor. Dígale, amado hermano, yo quiero ser, Señor, más como tú. Cierre sus ojos y reflexione un momento. ¿Qué nos hace falta, mi amado hermano? ¿Qué nos hace falta para ser ciudadanos de su reino? Dígale, Señor, yo necesito tu obediencia en mi corazón. Señor, yo necesito, Señor, yo quiero ser, Señor, como Jesús, responder como Jesús, pensar como Jesús. Señor, enséñame, por favor. Enséñame, Señor, por favor. Y dígale así: yo quiero ser más como, ver la vida como tú, saturarme y reflejar al mundo
dígale. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Dígale cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dile mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile quiero ser más como y ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra que es práctica, que confronta, Señor, y que enseña, Señor, que debemos, Señor, aprender a vivir honradamente, Señor, en este mundo, pero con los ojos, Señor, puestos en la eternidad. Señor, que nos enseña a vivir honradamente, Señor, a vivir como hijos tuyos en medio de la oscuridad, pero apuntando, Señor amado, a tu luz admirable. Señor, enséñanos a ser buenos peregrinos y extranjeros en este mundo. Porque ahora, Señor, no pertenecemos al sistema de este mundo, Señor, aunque vivimos en el mundo. Pero ahora tú, Señor, nos llamas a ser una nueva nación de reyes y sacerdotes, por medio del linaje eterno y sacerdocio eterno que es de Cristo Jesús, Señor, al cual nos sujetamos en obediencia voluntaria, amorosa, a ti que lo diste todo por nosotros, Señor amado. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.